lo mismo, hace el mismo transporte. Y lo hice así, ahí, ¿dónde está? Y me fui midiendo así los tiempos. Las distancias medía así al azar porque no sabía cómo tomarlas. Ya, bueno, aunque en el FlexSim nosotros podemos configurar el tema de distancias, ¿no? De que esté medido en metros y demás. Entonces, ahí tú puedes ver, digamos, cuando trabajas con la cuadrícula, que cada cuadrito es un metro, ¿no? Ujú. Y de alguna manera puedes tomar. Bueno, también el tema de los operarios te muestra el recorrido que hacen y todo eso. Pero de todas formas, lo importante es que esté registrado, ¿verdad? A ver, entonces, eh, no sé si podemos ir viendo de manera simultánea con la simulación. No sé si tienes abierto el archivo, podríamos ver a un lado la simulación y al otro lado el Ah, ya. cursograma y que nos puedas ir explicando cómo se ha ido registrando cada una de estas actividades, ¿no? Cómo se ha elegido la cantidad, cómo se ha medido la distancia, el tiempo, de dónde ha salido, todo aquello. Ya. Ay, creo que no se ve el flexing, ¿verdad? Sí, me parece que solo estás compartiendo Sí, esta sí, ya. ventana. Ya ahorita voy a compartir todo. Ya está. Ahí está, ahora sí lo estamos viendo. Ya, bien. El cursograma un poquito lo podemos recorrer hacia la derecha para que se aprecie mejor. Sí, sí. Ay, creo que ya. Ya, ok. A ver, entonces, ¿cómo has comenzado? Eh, ¿Por qué se ha elegido el componente B para hacer el cursograma analítico? Eh, Ha empezado porque teníamos que escoger la cadena más larga, entonces para el componente B escogí esta parte de acá, ya que de ahí empezábamos con el análisis sinóptico y diagrama sinóptico, y de eso, como le dije, en la simulación se ve que aquí el primer operador se mueve y lleva la cajita y lo lleva al combiner y después se espera un tiempo y el otro operador igual lo lleva y acá se espera otro tiempo y recién sale el almacenamiento y vuelve a ser procesado, pasa por la rejilla y después acaba. A ver, y solamente se ha elegido el componente B porque tiene la secuencia más larga. ¿Esa ha sido la razón para que tú puedas hacer tu cursograma analítico? También porque se empieza de ahí, o sea, con el diagrama sinóptico, al hacerlo, empezamos con la materia, se inspecciona el proceso y se vuelve a inspeccionar, y luego de eso recién entra la materia A, la materia prima A. Y de ahí se realiza el ensamblado. Ya, pero ¿cuál sería la razón para la que tú elijas el componente B? Era por el proceso, yo lo entendí así, que con el proceso, o sea, es primero. ¿Por qué? Porque al hacer el diagrama sináptico, eh, empezábamos de ahí con la materia prima B, ya que es un proceso de ensamblaje y supongo que son partes, entonces empezamos de acá con el almacenamiento y al llegar al combiner, entrarían otras piezas y saldría un producto final. Ya, de todas formas, vamos a recordar que cuando hemos hecho el cursograma sinóptico,
el componente principal pues ha sido definido por el analista, ¿no es cierto? En este caso la analista, si no me equivoco, era Natalie, creo que nos estaba ayudando con esto, y ella decidió que el componente B sea el principal, pero es porque el analista lo ha definido, ¿no es cierto? ¿Podíamos haber comenzado con el componente A? ¿Se podía o no? El componente A, digamos, o la materia prima A, como le has colocado ahí, ¿podría convertirse en componente principal? Mm, dijimos que teníamos que elegir la cadena más larga. Entonces es por ¿Cuándo eso hemos que dicho eso? habíamos empezado con la B. Inge, disculpe, pero esta mañana yo no podía asistir por razones de salud y me explicaron eso. Ya. ¿Quién te ha explicado eso? Eh, David me explicó, mi gerente me había explicado porque yo le pedí que me explicara ya que me dijo que Ya. había tarea Ya, y David. es, Entonces, cuál de los Davids? ¿El Amílcar o el Castillo? no es Amílcar, Amílcar Amílcar, y no ya. está. Ya, entonces tú le vas a devolver el favor y le vas a decir a Amílcar, no es que se elige la cadena más larga. El analista define qué es el componente principal. ¿Sí? Esta mañana nosotros, bueno, hemos dado igual un ejemplo y la persona que ha dado la respuesta ha decidido que ese es el componente principal, porque depende de lo que el analista quiera estudiar y cómo lo defina. Tranquilamente el componente A podría ser el componente principal, depende del analista cómo lo define. ¿Sí? Entonces, no es que elegimos el más largo, por si acaso, Evelyn, por favor, eso es importante tenerlo en cuenta. No es la secuencia más larga, ¿no es cierto? No necesariamente es la materia prima. Entonces, hemos hablado algo esta mañana y es importante que lo puedan charlar para que quede claro, ¿ya? A ver, entonces, lo que veo es que has tomado de referencia ese cursograma sinóptico que hemos elaborado y has comenzado con el almacenado. Efectivamente, ahí vamos a ir revisando actividad por actividad. La cantidad la has definido como uno, ¿sí? Que sería una pieza, ¿verdad? Evelyn se fue. Creo que lo ha ido a reñir a la Milcar. A ver, vamos a esperar un ratito que se conecte. Bueno, realmente el internet está muy complicado estos días, ¿no? Realmente está fallando. A ver, esperemos un ratito a que se conecte nuevamente. Pero bueno, de todas formas estaba bastante elaborado. Parece que el mega equipo uno ha tomado sus previsiones, ¿no? De hacer la tarea y compartir a todos, me imagino, y que todos lo tengan claro cómo tenían que hacer. Está bien, es importante, es parte de la preparación, ¿no? Que debe existir como mega equipo. Eh, a ver, esperemos un momentito y si no, pues eh, vamos a tener que pasarle la posta a alguien más, ¿no? Del mega equipo uno, para que se pueda terminar la respuesta. Inge, disculpe, en el chat dice que no la escucho. No la escucha usted, la compañera. Ah, ahí está, ¿no? No le escucho, dice. Ya, a ver, veamos en el listado. Ya no me aparece, ¿no? Es medio extraño. A ver.
A ver, esperemos que se una. Estamos llamando. Inge, buenas noches. Disculpe, la compañera me acaba de escribir, me dice que no le escucha igual. Me ha hablado por mensaje ahorita. Que nosotros no le podemos escuchar igual. Creo que la han Ya. sacado de la reunión o algo así. No me digan que otra vez estamos comenzando con esas cosas. Realmente sería una decepción total, ¿no? Pero ni modo, voy a tener que configurar otra vez la reunión para que no estén sacando. Ya. Fuerte e inteligente para fortalecer los huesos del abuelo experto, para que tu bebé nazca fuerte y sano. Además, son alimentos ricos, Aldo, refuerzan tus defensas y te protegen del contagio de COVID-19. Su madre. qué capo, ¿no? El Aldo ahí viendo tele. Aldo, ¿en qué equipo estás? Inge, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Aldo. ¿Estás en el medio equipo 1 o 2? Sí, en el 1. Ah, ya. Pasanos tu ejemplo hasta que aparezca el Evelyn. Mostrarnos, por favor, y nos apuraremos porque nos está pisando la hora. Ya, mostrame tu cursograma analítico, lo revisaremos. Ya está bien, ingeniero. ¿Se logra ver, ingeniero? Nada todavía. A ver, esperemos que ya cargue. ¿Qué tal, Aldo? ¿Te aparece algún mensaje de error o algo así? ¿O no lo podemos ver? Bien. Ahora sí. Sí, ahora sí parece que está cargando. Ya. A ver, comentanos, Aldo. Yo lo hice en enfoque al ejemplo de la mañana, o sea, similar a los pasos, solo que del sinóptico, solo que incorpore transporte y al final el almacén que ya se obtiene del producto. Aún no lo tengo abierto el Flexim. Ya, de todas formas, avanzaremos nomás porque si no va a tardar mucho. Veamos la descripción. Creo que todos se acuerdan, teníamos un componente A, un componente B. En la mañana, los analistas o el analista ha decidido usar el componente B como componente principal, ¿no es cierto? Sí. Entiendo que tú has seguido esa misma lógica y Sí. se está planteando como componente principal el cursograma analítico, ¿no es cierto?, del componente principal. A ver, entonces, y yo te pregunto, antes del inspeccionado, ¿no existe un almacenado del producto? Sí, debería existir. Debería Existe, existir, ¿no es cierto? Creo existe. que en el caso de Berlín sí había, y es porque en un momento está saliendo de un inventario, ¿no es cierto?, de materia prima. Entonces, a eso sí lo consideramos como almacenado. Ya,
tienes un inspeccionado, dice traslado de material, ¿verdad? Así es. Al procesado B, dice. Sí, sí. Ya, traslado de material, inspeccionado, traslado de material. A ver, me parece ahí medio. A ver, hay otro inventario. Ah, ya, a ver, dice traslado material A. Hace referencia a la materia prima A o al componente A. Sí, al componente, al secundario. Ya. A ver, entonces, Aldo, ahí viene una aclaración importante para todos, ¿sí? En el cursograma analítico no mezclamos, ¿sí? O solo hacemos del componente principal, o solo hacemos del componente secundario. O si quieres, cada componente va a tener su propio cursograma analítico. No los vamos a meter en uno solo. O sea, en este cursograma, si te das cuenta, si queremos ver la sucesión, el gráfico de sucesión, en este caso ya no podemos mezclar al componente secundario porque estamos alterando ya la sucesión. Entonces no debería estar ahí. Digamos, este inspeccionado del componente A, ahí te pido por favor marcarlo con rojo esas filas. Ya, y la de arriba igual, el que es inspeccionado, igual, por favor. Eso no debería estar. Solo deberíamos registrar lo que está en el componente. Digamos, vas a hacer el cursograma analítico del componente principal, solo lo que está en el componente principal. Si quieres hacer del componente secundario, un cursograma solo del componente secundario. Dime, Aldo. Entonces sería hacer 2 cursogramas analíticos para diferentes componentes. No podemos mezclar. Ahora la cuestión es la siguiente. Y ahí está justamente una de las preguntas que quiero que me respondan, ¿no? Que se lo iba a hacer a Evelyn, pero como está teniendo algunas dificultades para entrar, te la voy a trasladar a ti, Aldo, en representación del mega equipo 1, ¿no? A ver, ¿cómo podríamos notar si el componente A tiene algún efecto en el componente B? Es decir, a ver, si yo les estoy diciendo, no vamos a registrar el componente principal y el componente secundario en un mismo cursograma analítico, no los vamos a mezclar. Entonces, cuando yo haga mi cursograma analítico, digamos, del componente principal, ver si el componente secundario tiene alguna incidencia en mi componente o en mi componente principal. ¿Sí? ¿Dónde podría aparecer eso? No sé si me explico, Aldo. Sí. Y está clara la pregunta. No sabría entender la pregunta, ingeniero. Ya, a ver, deja de compartir un ratito tu pantalla. Yo les voy a compartir mi pizarra y voy a tratar de aclarar mejor esto. Está bien, ingeniero. Ya. Aldo, estás viendo mi pizarra, ¿no? ¿No? No se ve la pizarra. Se ve la pantalla principal. Ahora sí. Ahora sí. Sí, Ya, sí, bueno, sí. es que hay un retraso. Ahí, ya. A ver, pero ahora sí lo estás viendo, ¿no? Sí, ahora sí se ve.
Ya, ok. Lo que comentaba hace un momento, lo que les decía, para construir el cursograma analítico, yo no voy a mezclar, ¿sí? Digamos, voy a decir que aquí va a haber un cursograma analítico del componente. El componente secundario también podría llegar a tener su propio cursograma analítico. Este otro componente, lo mismo, ¿sí? Sí, Entonces, sí. no vamos a mezclar, es lo que les estoy diciendo, no lo vamos a englobar en un solo cursograma. Entonces, lo que quería preguntarte, cuando tú desarrollas tu cursograma analítico, acá tienes una serie de actividades, ¿sí? Y bueno, todo lo demás. Entonces, de alguna manera vas a trasladar todo el detalle, como lo hiciste, bueno, aunque falta algunas actividades, ¿no es cierto? Ahora, lo que yo quiero saber es, Aldo, lo que quisiera es que tú me expliques es, dentro de estas actividades y este registro por ahí que nosotros tenemos del proceso y demás, ¿cómo podría aparecer este componente secundario? ¿Cómo se va a manifestar? ¿O directamente lo voy a omitir y no tiene ningún efecto? Ah, sería cuando en el cursograma sinóptico nos muestre la operación de unión o ensamblado, de acuerdo a lo que es lo que sigue el proceso. El proceso. Ya ahí que tenemos la unión, ya incide al componente principal, lo que es el secundario. Ya. Bueno, evidentemente va a aparecer en la operación de ensamblado, ¿no es cierto? Ahora, tal vez voy a ser un poco más específico. ¿Cómo puedo saber o cómo se manifestaría en mi cursograma analítico si este componente o este otro influyen de manera negativa, si quieres, ¿no? Perjudican de alguna manera? ¿Cómo aparecería ese efecto? Porque tú me decías, yo necesitaría hacer 2 o 3 o 4 cursogramas analíticos. Entonces yo te digo, no, no es necesario hacer eso. Porque en este cursograma analítico ya va a aparecer la influencia que tienen estos otros componentes. Pero aparece de determinada manera. ¿Cómo podría aparecer? ¿Cómo podríamos ver si tiene un efecto positivo o negativo? ¿Qué pasaría? Am, ah, Inge, tal vez en los tiempos de espera. A ver, ¿quién nos está hablando? Carlos. Carlos, ¿no? Sí, sí. Carlos, vos eres del Mega Equipo 1. Sí, sí, Inge, del mega equipo. Ya. Carlos, la respuesta que has dado es correcta, pero recordemos que esta pregunta es para su examen teórico, ¿no es cierto? Y no debería haber intervención de otras personas o soplarle al Aldo, ¿verdad? Entonces vamos a ser cuidadosos. Cuando habilitemos este tipo de preguntas, solamente a la persona que se le ha preguntado, ¿ya? Y en otras, bueno, sí es importante su participación. De todas formas, Carlos, efectivamente, se va a manifestar como un real. Si se dan cuenta, lo que va a suceder si se atrasa el componente A, no voy a poder hacer el ensamblado. Entonces, se va a representar con un tiempo de espera. ¿No es cierto? Si yo tengo conflictos por ahí en este componente secundario o en este otro, que dividiendo de manera negativa, se van a representar como una espera importante por efecto de estos componentes secundarios. Entonces el analista, pues obviamente ahí tendría que complementar sus registros con un cursograma analítico
del componente que está ocasionando este tiempo de espera. Si en el caso que nosotros tenemos, podemos apreciar de que el componente A no hace atrasar al componente B. De hecho, el componente A espera a que llegue el componente B, ¿verdad? Entonces, no va a existir en tu registro un tiempo de espera y va a continuar el flujo del proceso sin interrupciones. Quiere decir que este componente secundario no está influyendo negativamente en tu componente principal y no es algo que nos tenga que preocupar o nos lleve a hacer más registros y perder tiempo. Recuerden que el tiempo que tenemos siempre va a ser, ¿verdad? Siempre va a ser limitado. Así que ahí tenemos que darnos cuenta. No es necesario hacer los cruzogramas analíticos de todos los componentes que hemos identificado, ¿sí? Si alguno de los componentes secundarios está afectando de manera negativa a mi flujo, va a aparecer como un tiempo de espera, ¿sí? Entonces, de esa manera se va a manifestar. Y nosotros tenemos que saber identificar y cuando estemos analizando, ver pues si es necesario complementar algún registro o qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, es importante. Eso, por favor, Aldo, no te vas a olvidar, ¿ya? Sí, todo claro. Ya, ok, a ver, entonces, compartime nuevamente tu planilla, por favor, Aldo. Con eso ya vamos a terminar el ejemplo. Ya está, ingeniero. Ya, ok. A ver, entonces, después del ensamblado, ¿qué viene? Un transportado a producción, dice procesado semifinal, procesado final. ¿Y qué pasó con la cinta transportadora? ¿Eso no es un transporte? Sí, es el transportado del producto en esta parte. Ya, pero acuérdate, después del ensamblado, se lo lleva a un inventario intermedio, ¿no es cierto? Se traslada el producto a un inventario intermedio antes de que sea procesado en lo que le has llamado procesado semifinal, ¿no es cierto? Entonces ahí Ah, nos estamos olvidando el transporte, el tiempo de espera, ¿no es cierto? El otro transporte para llevar al procesado. Nos falta un transporte, un transportado, ¿no es cierto? Que se da en la cinta transportadora antes de llegar al procesado final. Y tenemos el almacenado de producto terminado, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo ahí, Aldo? ¿Te sí, das sí, cuenta sí. dónde faltan esas actividades? Ajá, Ya, entre los procesados últimos. ya. Entonces, el tema de distancias, obviamente en una situación real nosotros vamos a poder medir, ¿no es cierto? Vamos a poder medir cuánto recorre el material, generalmente usamos en metros. Y en el caso del FlexSim, porque ustedes saben que no vamos a poder hacer el laboratorio de manera presencial, así que nos vamos a apoyar en el FlexSim. En el FlexSim, cada cuadradito representa un metro. Metros está recorriendo el material. A ver, en cuanto al tiempo de procesamiento, bueno, el tema del inspeccionado ha sido casi como una suposición que hemos hecho y en la simulación como tal no hay, digamos, ese tiempo de inspeccionado, ¿no es cierto? Pero sí Sí, tenemos tiempos de procesamiento. ¿De dónde saca esos tiempos de procesamiento, Aldo? eso de las operaciones que había en el FlexSim estaban en segundos y lo he convertido a minutos. Están en el FlexSim. Ya. Ahora yo les hago una consulta, especialmente a ti, Aldo, ¿no? ¿Has revisado a detalle la simulación? Sí, sí. Sí.
¿Te has dado cuenta que en la operación de ensamblado hay un tiempo de setup? Es decir, un tiempo de preparación. Sí, de 20 segundos. Ya, ¿y por qué no está registrado? ¿El setup es valor agregado o no es valor agregado? No, yo lo había sumado nada más con el setup, con el tiempo de operación. Claro, ahí directamente el setup lo estás volviendo tiempo de valor agregado, ¿no? Sí, eso lo hice. Ya, entonces nos faltaría eso. Tienen que revisar a detalle. Existe un tiempo de preparación. Entonces, ese tiempo de preparación es tiempo de no valor agregado y debe registrarse en el cursograma. ¿Cómo registrarías ese tiempo de setup? ¿A qué corresponde? ¿Corresponde a una operación, un transporte, tiempo de espera, inspección? ¿Qué sería? Ah, como es a vista de los materiales, sería como una espera. Ya, sería un tiempo de espera, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer de cuenta que el material está recorriendo y llega un punto en que tiene que esperar que se haga la preparación o el ajuste o el calibre de la máquina. Ese tiempo el material está esperando, entonces por eso que lo registramos como un tiempo de espera en el cursograma, ¿sí? Entonces ahí faltaría, ¿no es cierto? Preparado de la máquina, tanto. O también se lo podría representar, Aldo, con un componente secundario. Creo que esta mañana hemos hecho algo así, ¿no es cierto? Donde existía un tiempo de preparación con un componente secundario. Y como hemos dicho, aparecería en el cursograma analítico como un tiempo de espera. Sí. Entonces, ya tenía de calibrarse o prepararse. Listo. Entonces, bien, vamos a cerrar, dejarnos de compartir, por favor. Ah, no, un ratito, antes de que te vayas, Aldo. Vamos a ver el tema de cantidades, ¿sí? En un cursograma analítico, una de las dificultades importantes es la cantidad, ¿sí? Es la cantidad. Hemos comenzado con una pieza, ¿no es cierto? Sí. Y veo que la pieza llega hasta el final. Entonces, ahí nosotros podemos hacer el registro como lo ha planteado Aldo, que sería una pieza del componente B que llega hasta el final, si tratamos de manejarlo separado. Pero a veces es difícil manejar eso, ¿no? Porque hay momentos en que el material se puede mezclar, se puede combinar, o como en este caso, ensamblar. Entonces ahí la cantidad podría llegar a cambiar, ¿sí? Ya no necesariamente sería uno. Puede llegar, en vez de una pieza, puede convertirse en un kilo o en un litro, no sé, de acuerdo a la naturaleza del proceso. Y es por eso que las observaciones nos ayudan a aclarar eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en ensamblando le ha puesto ensamble ambos componentes. Podría decir ensamblado de, qué sé yo, una parte de A o una pieza de A y una pieza de B, un kilo de A y un kilo de B. Entonces, esas observaciones nos ayudan a tener mayor claridad a la hora de entender cómo funciona. Entonces, no nos vamos a olvidar eso. ¿Puedes subir un poquito, Aldo? A ver, en el resumen, dice 4 operaciones, 4 transportes, no hay tiempos de espera. Bueno, sabemos que hay que complementar porque falta eso. Sí. 2 inspecciones, un almacenamiento. En realidad tendría que haber 2 almacenamientos, ¿no? Entonces tenemos que llenar bien, ¿verdad? Colocar a qué parte del proceso se hace colocar distancias, tiempos. Ya.
A ver, entonces hemos terminado esta pregunta. Les hago recuerdo que va a servir para evaluar al mega equipo 1. Lamentablemente, Belín, no sé, creo que hasta ahora está con problemas para poder entrar. Inge, Ella tenía, sí, acabo de entrar, soy Evelyn, pero entré por mi celular porque de mi laptop no entra. Ahorita le puedo mandar sigue screen de que me sigue saliendo. Igual como le mandé hace rato, está idéntico. no, está bien, Evelyn, confío en tu palabra, pero bueno, tú sabes que no podemos paralizar todo, ¿no es cierto? Sí, El sí, tiempo sí, es lo sé. corto y tenemos que continuar. Entonces, voy a darles su evaluación, combinando un poco lo que he visto de Evelyn, que aparentemente estaba bastante bien. Lamentablemente, no hemos podido continuar y lo hemos complementado con Aldo, ¿no? Y Aldo nos ha mostrado también su tarea, que es favorable, que intente, ¿no es cierto?, que hagamos, cumplamos las actividades, pero ya hablando de la calidad de la respuesta, creo que había varias fallas, ¿no es cierto? Como no colocar todas las actividades, incorporar componentes que no tienen, ¿no es cierto? Como decíamos, cada cursograma es para uno de los componentes, si lo vemos de esa manera, del cursograma sinóptico, y no podemos englobarlo. Y Aldo creo que ha respondido parcialmente algunas dudas, así que voy a tratar de combinar. Y para esta primera respuesta van a tener, a ver, veamos, 45. Es la nota de su primera respuesta. ¿Sí? Bien, entonces más adelante voy a hacer otra pregunta, pero ya para el mega equipo 2, para que ambos equipos tengan a una respuesta, ¿ya? Nuevamente les voy a pedir que vayamos activando las cámaras, por favor. Sé que de noche hay tentación de ver el noticiero y demás, pero estemos atentos, ¿sí? Aprovechemos bien nuestro tiempo. Listo. A ver, entonces, el cursograma es una pregunta interesante, completa. Tiene sus dificultades para hacer, dependiendo del tipo de sistema que vayamos a analizar. Tal vez no vamos a poder conocer todas las situaciones en las que nos vamos a enfrentar. Debemos seguir esos lineamientos claros, ¿no? Recuerden, podemos hacer el cursograma del operario, el material o la máquina. No necesariamente siempre vamos a hacer por costumbre nomás que hacemos, del operario y de... recuerden que no mezclamos, ¿no es cierto?, los componentes del cursograma sinóptico, es decir, cuando queremos plantear un cursograma o hacer un cursograma analítico, elegimos qué vamos, si quieren, vemos en el cursograma sinóptico qué componente vamos a analizar y hacemos su cursograma para ese componente. No los mezclamos, porque si no ya nos distorsiona la sucesión de las cosas. Si un componente secundario tiene incidencia en un componente principal, se va a reflejar a través de los tiempos de espera. Es por eso que no necesariamente tenemos que hacer un montón de cursogramas analíticos para analizar, sino que a partir de la incidencia que tienen, pues recién representamos donde hay el problema. ¿Ya? Bien, a ver, entonces les voy a volver a compartir mi pantalla. Lo voy a cerrar un ratito. Vamos a ver algunas herramientas más, como es el diagrama de actividades múltiples. Me han comentado que ya lo han visto esto con Douglas. Hay algunos formatitos para hacer, pero la idea principal de esto es que podamos
vamos a analizar la asignación, ¿no es cierto?, que tiene, por ejemplo, un operario con diferentes tipos de máquinas, ¿no? Entonces, la idea es que podamos apreciar de manera clara en una misma escala de tiempo, porque estos ya son herramientas con escala de tiempo, podamos comparar qué es lo que hace el operario y qué es lo que sucede con la máquina. Ya, a ver, vamos a ver un ratito que si carga esto. Ya. Por ejemplo, les he pasado también este archivito donde podrían ustedes apreciar cómo podemos hacer un diagrama de actividades múltiples, ¿no? Consideren que tienen a este operario y que a su cargo está atender 3 máquinas, ¿sí? La máquina 1, la máquina 2 y la máquina 3. Lo que queremos hacer en el diagrama de actividades múltiples es en la misma escala de tiempo, es decir, digamos, de 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, ver qué hace este operario, ¿no es cierto? Y qué sucede con las máquinas, si están siendo atendidas, están funcionando, no están funcionando, si el operario tiene tiempo ocioso o está saturado, ¿no es cierto? Y vamos a poder construir una herramienta que más o menos tenga estas características. El formato, como les digo, pues es lo de menos. Hay otros formatos también. Les he dejado una planillita en Excel para que ustedes puedan también ver un formatito, ¿no? Que tiene por ahí algunas ayuditas para hacerlo más rápido. Lo podemos ver acá. Donde llenamos de manera sencilla, tenemos la misma escala de tiempo y colocamos acá el tipo de trabajo. Es decir, por ejemplo, en el momento 0, o si quieren a las 8 de la mañana, digamos, tengo mi operario 1, la máquina 1 y la máquina 2. Digamos, el operario 1 está calibrando la máquina. Dice tipo de trabajo. Tengo las opciones trabajo independiente, dependiente, ocioso. Si marco trabajo independiente, quiere decir que el operario está haciendo completamente solo, sin interactuar con la máquina. Si es un trabajo dependiente, quiere decir que está interactuando el operario y la máquina. Entonces tenemos acá trabajo independiente, dependiente y ocioso, ¿no? Por ejemplo, si está en descanso, en fin, o está esperando que llegue material, pues puede ser tiempo ocioso. Entonces la idea es que en el mismo momento yo pueda marcar qué está sucediendo con la máquina 1. En este caso, mi operario está calibrando la máquina 1, entonces es un trabajo dependiente. La máquina 2 no tiene atención, entonces está en tiempo ocioso, es decir, está en una espera y no está siendo atendida. Y vamos marcando. Digamos en el momento 5 o a los 5 minutos, vuelvo a registrar lo que ocurre con el operario y las máquinas. Entonces, de alguna manera esto me va a ayudar a conocer de manera gráfica qué tan ocupado está mi operario, qué tanto interactúa con las máquinas y cuánto tiempo ocioso tiene. Entonces acá podemos apreciar de la misma manera, ¿no es cierto? Solo que acá ya podemos identificar varios tiempos ociosos, ¿no? En las máquinas. Y esto nos puede ayudar a hacer una mejor asignación. En el sentido de que si este operario realmente está muy ocupado atendiendo estas máquinas, poder analizar si sería conveniente contratar a alguien más o ver alguna medida para que la asignación sea mucho más ajustada. ¿Ya? Entonces, como les decía, pues tenemos este ejemplito en la plataforma de Teams. Les deja el archivo de simulación. Ustedes pueden apreciar, después de un momento van a ver que las actividades se empiezan a repetir, ¿no? O sea, el operario
traslada la pieza, ¿no es cierto? Está ayudando a la operación y va a recorrer y va a interactuar con estas máquinas, ¿no? A ver, vamos a acelerar un poquito. Entonces podemos ver lo que hace. El operario está a cargo de las dos máquinas, ha procesado en esta máquina, ahora lo hace en esta otra y va a llevar, ¿no? Y se están combinando. Y nuevamente hace lo mismo, ¿no? Carga esta máquina, carga la siguiente. Si se dan cuenta, este operario se hace cargo de todos los transportes del material, desde que sale de su almacén o desde este inventario hasta que llega y entrega a este otro inventario, ¿no? Entonces lo pueden revisar ustedes con calma, este ejemplito, y les voy a pedir de que llenen esto, ¿sí? Pueden usar este formato y completarlo para la siguiente clase, ¿ya? Entonces lo que les voy a pedir es que hagan el diagrama de actividades múltiples utilizando esta simulación, viendo detallada cómo funciona y registrándolo, ¿ya? Ahora, solamente una aclaración. Se van a dar cuenta que al pasar el tiempo se empiezan a repetir las actividades, ¿no? Es decir, cumple un ciclo y va a iniciar automáticamente otro haciendo las mismas actividades, ¿sí? Entonces, se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir. Entonces, pregunta en el diagrama de actividades múltiples es hasta qué momento vamos a registrar, porque imagínense, nos quedamos todo el día registrando. La idea es que podamos identificar el ciclo y registremos un ciclo. Con eso va a ser suficiente, porque sabemos que después se va a ir repitiendo, ¿no es cierto? Cada ciclo se va a ir repitiendo, ya no es necesario que vayamos registrando, qué sé yo, 10, 15, 20 ciclos, basta que registremos uno. Entonces, ¿qué les recomiendo? Vean la simulación, vean todos los pasos, identifiquen la secuencia, ¿sí? Identifiquen cómo funciona, es decir, todos los pasos siguen y en algún momento se va a repetir, todos los pasos se van a repetir, ¿sí? Termina eso y otra vez se repite. Una vez que han identificado el ciclo, registran un ciclo y listo. Y eso es suficiente para el diagrama de actividades múltiples. Entonces no hace falta que, digamos, agarren y registren un ciclo, termina y otra vez lo registremos, otra vez lo registremos. No hace falta hacer eso. Identifiquen el ciclo, ¿no? Es decir, cuándo comienza y cuándo termina, y a partir de eso hacen su registro de un ciclo. Ya, si no se sienten muy seguros, hagan de dos, pero ya, con eso más que suficiente, ¿sí? Y con eso estamos tranquilos, ¿no? Cuidado, me presenten su planilla ahí de 20, 30 ciclos hasta aburrirse. No, no es necesario, ¿sí? Basta uno, a lo mucho dos, si es que quieren corroborar que han registrado bien el ciclo, ¿ya? Entonces eso lo preparan para el día sábado, por favor. En cuanto a las otras herramientas, hemos mencionado que vamos a conocer también el que representa gráfica, básicamente es tener la distribución en planta o la distribución de las oficinas o del lugar donde estamos analizando y poder identificar por dónde se mueven, si es manufactura, el material. Podría ser también un diagrama de recorrido si tenemos un operario que está yendo y viniendo por todo lado, pues podríamos hacer también del operario. Lo más usual por ahí es el diagrama de recorrido del material o en tema de trámites, por ejemplo, esto también puede utilizarse. Un diagrama de recorrido, digamos, en instalaciones, en oficinas, y ver cómo recorre todo el proceso ese trámite, ¿no? Imagínense su certificado de notas, llega a Cardex y esto es todo lo que recorre,
hasta que se devuelve. Entonces, solamente es eso, representamos. ¿Y qué características tiene? Que generalmente vamos a acompañarlo de los símbolos que se utilizan en el cursograma analítico. Es decir, vamos a tener las flechitas de transporte, vamos a tener tiempos de espera, vamos a tener operaciones, inspecciones, almacenamiento, ¿no? Dependiendo cómo se presente. Entonces, si se dan cuenta, más o menos es como trasladar nuestro cursograma analítico a la distribución en planta. Claro que acá podemos complementar todo lo que queramos en el cursograma, o mejor dicho, en el diagrama de recorrido, utilizando colorcitos, por ejemplo, donde existen cruces de flujo, cuántas veces vamos, volvemos, en fin, todo eso se va a reflejar. En la diapositiva estamos viendo un pequeño ejemplo donde básicamente no existen cruces de flujo, ¿no? Tiene una disposición definida y está en función a un proceso, ¿no? Si quieren, está la disposición orientada al proceso donde sigue una secuencia definida hasta llegar al almacén. En algunos casos, esto puede ser totalmente caótico. Recuerden que las empresitas pequeñas con las que trabajamos, de nada. Tienes una operación aquí, la otra más allá, y empieza a haber cruces por todo lado. Cuando se da ese tipo de situación, ya es una señal de que nuestra distribución en planta no está bien, ¿sí? Tenemos, cuando hay demasiados, les repito, es un indicador que la distribución en planta no está bien. Lo ideal sería que no existan cruces de flujo, ¿no? Porque si digamos, yo después regreso y otra vez regreso, se va a empezar a cruzar el flujo y ahí estoy perdiendo tiempo. Es una disposición ineficiente. Sí, entonces es una herramienta sencilla. Solamente tenemos que representar la distribución de planta y marcar, ¿no?, de la manera más clara cómo se comporta el flujo. Cuando existe cruces de flujo, ya es un indicador de que hay una mala disposición y tenemos que tratar de acomodar nuestras instalaciones de manera de que no existan estos cruces. De manera de que vayamos a economizar los movimientos, vayamos a economizar el esfuerzo. ¿Sí? Bien. Mayra, ¿todo está bien? He visto que tu puerta se ha abierto sola. No sé si hay espíritus en tu casa o algo así. Ya me estoy asustando. Es mi gato. Y... Ah, es tu gato ya más bien, ¿no? Casi me hace salir el alma ahí del susto. He visto que se ha abierto, se ha cerrado la puerta solita. Ya, gracias por aclarar, Mayra. Bien, a ver, entonces tenemos una serie de herramientas que, como les decía, en los libros que vamos a ir viendo o que ustedes tienen a disposición, hay muchas variaciones de estas herramientas, ¿sí? Entonces, a veces las llaman de manera distinta. Digamos, el autor agarra la herramienta, le modifica un poquito y le pone otro nombre. Entonces, no se confundan, o sea, sigue el mismo principio, no hay problema. Ustedes pueden usar la herramienta que más se adecue a lo que necesitan. Yo no les voy a obligar a usar estas herramientas. Como les decía, estas herramientas están en la OIT y es como que la base que utilizan muchos autores para plasmar sus propias herramientas. Ustedes también podrían hacer algo similar, ¿no? Entendiendo la herramienta, podrían modificarla, apropiarse de la herramienta, modificarla si lo ven necesario o complementarla con lo que necesiten. Y la cosa es tener buen registro, ¿sí? Entonces, algo importante a tomar en cuenta es que la etapa de registro lleva también su tiempo. Y ya saben que nosotros siempre estamos peleando contra el tiempo, ¿no? Tratando de que no tardar demasiado, tratando de dar respuestas rápidas, porque cuando nos enfrentamos a un problema, todos quieren que la solución sea rápida, ¿no?
Entonces dicen, bueno, para algo tenemos a un ingeniero o a una ingeniera. Tiene que darnos una respuesta rápida, ¿verdad? Entonces no podemos darnos todo el tiempo del mundo para analizar, meditarlo, ¿no es cierto? Y ahí es donde tenemos que tener un buen criterio para poder decidir qué herramientas usar, cuándo las vamos a usar, ¿no es cierto? Y qué queremos registrar. Si nos ponemos a registrar todo, va a ser algo de nunca acabar. Tenemos que registrar lo necesario. Por eso les decía esta mañana, nosotros definimos como analistas qué vamos a analizar, qué parte del proceso vamos a registrar. No es necesario registrar todo, solamente lo que nos interesa. Hace un momento Aldo nos decía, pues, nos hacía una pregunta, ¿no? Nos decía, ¿deberíamos sacar o realizar los cursogramas analíticos de todos los componentes secundarios? Yo le decía, no, ¿para qué vamos a hacer eso? Lo que sí podemos hacer es registrar los componentes que nos interesa, digamos el componente principal, y si hay un componente secundario que está influyendo negativamente, también lo podemos registrar, pero los demás ya no son necesarios. No es necesario ahondar en el registro, ¿ya? Bien, hay una herramienta más de registro que la vamos a ver el día sábado, que es el mapa BCM. Ahí sí van a surgir muchas preguntas y necesito que el sábado estén pues atentos y con una buena lectura de comprensión de las lecturas que les he dado. Ahora, en unos par de minutos voy a hacer una consulta al Mega Equipo 2, que falta su pregunta, ¿no es cierto? Porque tenemos que ir. Si se hace una pregunta al Mega Equipo 1, tiene que haber también la pregunta para el Mega Equipo 2. Así que la vamos a hacer en un par de minutos. Y el día sábado, yo estimo que va a haber por lo menos 2 preguntas para cada mega equipo en relación al mapa BCM, ¿ya? Así que todos tienen que prepararse bien, estudien, y el mapa BCM va a ser una herramienta más de registro que vamos a conocer. Es una herramienta muy completa, ¿sí? Nosotros la vamos a ver como un complemento de las herramientas de registro. Entonces, por favor, revísenlo ya para el día sábado. Vamos a necesitar eso. Aprovechando este pequeño paréntesis, el día sábado no vamos a tener laboratorio, ¿sí? Por el ajuste de fechas que hemos realizado con los gerentes. Pero nuevamente, no se alegren mucho. Vamos a pasar clases, ¿sí? Lo que sí es que no va a ser muy largo como habitualmente los laboratorios. Va a ser más corto. Yo estimo hasta las 11:30 como la anterior vez. Y nos vamos a enfocar en lo que es el mapa BCM. ¿Ya? Bien, entonces dicho esto, pasaremos a lo siguiente, que vendría a ser ya el tercer punto o el tercer paso del proceso sistemático del estudio de métodos, que es examinar. O sea, hasta ahora hemos visto a detalle cómo seleccionar el problema, cómo hacer los registros con algunas de las herramientas. Hemos visto gráficos de sucesión, diagramas con escala de tiempo, ¿no es cierto? Hemos visto representaciones que muestran movimiento con el diagrama de recorrido, y vamos a ver el mapa BCM, donde vamos a poder analizar de manera detallada el flujo de material, el flujo de información y el flujo de personas y procesos, que es una herramienta muy completa que la vamos a ver el día sábado. Para adelantar un poquito, vamos a ir viendo las herramientas de análisis, que son cortitas, pero me gustaría que esto me lo explique alguien del Mega Equipo 2. Vamos a comenzar con la técnica del interrogatorio. Así que voy a trasladar la pregunta, voy a elegir a alguien, aunque creo que los amigos del Mega Equipo 2 ya me han pasado su lista oficial, así que me voy a fijar directamente de ahí, para no estar preguntando a los compañeros del Mega Equipo 1. A ver, esperemos un momentito que cargue, por favor.
Esta voy a seguir corriendo. A ver, el mega equipo 2. Tenemos a Equipo Unido, Fénix, Libertarios y Metamax. A ver, veamos. Héctor Hugo Calizaya. Ya saben que no pueden intervenir, por favor, soplarle, pasar en el chat, escribirle, ¿no? O sea, está en representación del mega equipo 2. Nuestro amigo Héctor. ¿Está el Héctor o no? ¿O va a aparecer saliendo de la reunión? Creo que justo no es... Ah, aquí está, aquí está. Héctor, ¿nos escuchas? ¿Estás ahí? No muy bien, está lento mi internet, pero sí. Ya. Te escuchamos bien, así que creo que no va a haber problemas en que nos des tu respuesta. Héctor, explícanos qué es la técnica del interrogatorio. Bueno, ingeniero, una vez que ya hayamos determinado o no estudiado el problema, tenemos que plantearnos lo siguiente. ¿Dónde se va a desarrollar la solución que vamos a implementar? ¿Quién lo va, si no me equivoco, es quién lo va a realizar específicamente, ¿no? Y los medios de cómo vamos a utilizar. Si no me equivoco, es eso, ingeniero. Ya, a ver, la técnica del interrogatorio nos sirve para analizar, examinar, ¿no es cierto?, los registros. Una vez que tú obtienes los registros, como hemos dicho, la lógica es poder analizarlos en profundidad. Y una forma de analizar a profundidad es realizando o utilizando esta técnica, que es la técnica del interrogatorio, que está basada en una serie de preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? Es el qué, el dónde y cuándo, quién y cómo. Ya. ¿Qué más? Ya sabemos que vamos a hacer esa serie de preguntas. ¿Y cómo planteamos esa serie de preguntas? ¿Cómo planteamos? Claro, porque me has dicho, vamos a preguntarnos, ¿no es cierto? El qué, el quién, el cómo y demás. Pero ¿cómo hacemos eso? La técnica del interrogatorio te dice, debes hacerlo de esta manera, ¿no es cierto? Planteando estas preguntas. ¿Cómo es? ¿Te acuerdas, Héctor? ¿O necesitas ahí una ayuda? No, ingeniero, el proceso, en la parte del qué, más que todo va relacionado a lo que vamos a realizar, ¿no? A lo que vamos a implementar, la estrategia. La El dónde, estrategia. el propósito de lo que vamos a realizar. Ya, a ver, me imagino que estás viendo esta diapositiva, ¿no? Por eso ahí estás repitiendo, pero creo que no has leído, ¿no, Héctor? No, sí he leído Inges, solo que no he entendido de una mejor manera, digamos. ¿Qué has entendido entonces? En tus palabras, digamos, ¿qué es lo que podrías decirnos que has entendido de la lectura? Porque esto, o sea, más o menos nos da una metodología, cómo deberíamos hacer, ¿no es cierto? La técnica del interrogatorio nos dice,
Es que para que tú puedas analizar a profundidad tus registros, puedes plantearte una serie de preguntas, ¿no es cierto? Como dices, el propósito, ¿no es cierto? El qué, ¿no es cierto? Pero, ¿en qué parte? ¿Cómo? Ahí es donde debemos llevarlo a la realidad. De nada nos sirve leer si no lo entendemos y no pensamos cómo lo podríamos aplicar, ¿no es cierto, Héctor? Entonces, a ver, para que puedas salvar esto, Héctor, bueno, ni tanto, ¿no? Pero más o menos no tendamos a una nota demasiado baja. ¿Cómo se aplica? ¿Nos puedes explicar qué son las preguntas preliminares y qué son las preguntas de fondo? Las preguntas preliminares. Mm, si no me equivoco, son ¿qué se hace en realidad y por qué hay que hacerlo? Y a ver, Héctor, creo que eh, o no has leído o no hemos asimilado bien las lecturas, ¿no? Bien, entonces ahí lo vamos a dejar. Voy a registrar, por favor, los responsables de cada medio equipo. También ustedes vayan registrando. Tenemos al medio equipo 2 con Héctor. ¿En qué equipo estás, Héctor? Un equipo unido. Equipo unido. Ya, equipo unido, ¿no? Y en el medio equipo 2. La nota, Héctor, es 5%. Ya, entonces vayan haciendo sus registros. Creo que la apuesta que han hecho como gerentes puede salir bastante bien, ¿no? O como equipo, en realidad, porque creo que lo han conversado. Puede salir bastante bien o nos puede ir un desastre. Depende de que se preocupen y trabajen como equipo, ¿no? Entonces, no nos vamos a inventar nada. De hecho, lo que te he preguntado, Héctor, está en las diapositivas, ¿no? Aquí está, obviamente las diapositivas no va a suplir las lecturas, porque esto solamente es como un resumen, que enseguida yo lo voy a explicar. Pero tenemos que ir avanzando, ¿sí? Y tomando las lecturas con seriedad, porque si no, con la apuesta que han hecho no les va a ir nada bien. El Mega Equipo 2 tiene la responsabilidad para el día sábado revertir la situación, ¿no? Las 2 preguntas o 3 que llegue a hacer la siguiente clase, realmente les tiene que ir muy bien. Y bueno, el equipo 1 tampoco está muy bien que digamos, ¿no? Para los que se han incorporado recién tienen 45. Pero sí he podido evidenciar que efectivamente han hecho la tarea, ¿no? Con errores y lo que sea, pero han cumplido, ¿no? En los 2 casos que nos ha tocado preguntar. Bien, a ver, entonces les voy a mostrar esto. Vamos a tratar la técnica del interrogatorio. Lo que nos va a ayudar a hacer es a someter a cada actividad a un examen crítico a través de una serie de preguntas. Esas preguntas, como lo mencionaba el Héctor, están orientadas al propósito, es decir, el qué se hace, el lugar, es decir, dónde se hace, la sucesión, el momento en que estamos haciendo, en la parte del proceso en que se está haciendo esa actividad, la persona, es decir, quién lo realiza, y los medios, cómo se realiza esa actividad. ¿Con qué objeto? Con el objeto de eliminar actividades que no generan valor, combinar por ahí actividades que pueden realizarse en vez de 2 o 3 partes, hacerlo en uno solo, ordenar nuestro proceso y simplificar las tareas. Ese es el objeto de esta serie de preguntas. La técnica del interrogatorio, entonces, nos va a plantear que realicemos una serie de preguntas para poder, de alguna manera, identificar actividades que no deberían realizarse y eliminarlas, combinarlas, ordenar o simplificar.
Para poder hacer esto, la técnica del interrogatorio nos presenta dos fases. Una primera fase se llama de preguntas preliminares. ¿Sí? Entonces, en las preguntas preliminares vamos a tratar de tener una descripción un poco más detallada a nivel un poco más cualitativo en lo que se refiere a qué se hace y por qué se hace. ¿Sí? Entonces nos vamos a preguntar, digamos, si nosotros hemos identificado un cuello de botella, lo hemos registrado, vamos a preguntar, aunque parezca bastante obvia la respuesta, tiene un alcance interesante, ¿no? Esta técnica del interrogatorio, porque a veces nos damos cuenta de que no había existido una respuesta muy clara o contundente a lo que planteamos. Muchas veces se hace simplemente por costumbre o porque siempre se lo ha hecho de determinada manera. Entonces nos ayuda este tipo de preguntas a conocer cabalmente desde el punto de vista del operario o del empresario qué se está haciendo, ¿sí? ¿Por qué se hace? El lugar donde se hace y por qué se hace en ese lugar. La sucesión, cuándo se hace y por qué se hace en ese momento. La persona, quién lo hace y por qué lo hace esa persona, ¿no es cierto? Y los medios, cómo se hace y por qué se hace de ese modo. Entonces, la idea es que ustedes puedan tener una planilla. Ahorita les voy a mostrar. Acá lo tengo en Word. Este es un formato nada más, donde ustedes pueden responder a estas preguntas, ¿no es cierto? Tener un registro. Les voy a pasar yo también hemos generado una aplicación para el laboratorio. Bueno, ahora la vamos a usar después del primer parcial. Pero algo interesante que se ha hecho en esta aplicación es que, por ejemplo, la técnica del interrogatorio tiene la posibilidad de la aplicación de anotarse, es decir, que podamos escribir, y también grabar, ¿no? Porque generalmente esto no es que nosotros lo vamos a responder en su totalidad, deberíamos interactuar. Si hemos encontrado un lugar donde pensamos que se está dando la causa raíz de los problemas y ya lo hemos registrado, entonces vamos a llegar más allá, vamos a ir preguntando y, por ejemplo, grabar o una especie de entrevista donde podamos hacer estas preguntas nos va a ayudar mucho. Lo que sí les pido es que ustedes mismos no respondan las preguntas, ¿cierto? O sea, decir qué se hace, allá yo le pongo lo que se está haciendo es procesar o inspeccionar o lo que sea. Entonces, tratemos de interactuar, ¿sí? Con las personas que están realizando esa actividad, no directamente responder nosotros, porque ahí es donde no vamos a poder encontrar esas respuestas que estamos buscando, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes puedan hacer una especie de entrevista en esos lugares donde nos está causando problemas el proceso, ¿no? Dentro del sistema, esas partes conflictivas, esas restricciones que tenemos, ahí es donde vamos a aplicar esta técnica del interrogatorio. No hace falta que hagamos a todo el proceso nuevamente. No hace falta que hagan de todo el proceso. Podemos direccionarlo a los lugares donde hemos identificado que están nuestros problemas, donde están nuestros cuellos de botella. Ahí podemos realizar y aplicar la técnica del interrogatorio. ¿Sí? Entonces vamos a preguntar, ¿qué estás haciendo? ¿Qué se hace en esa operación o en esa actividad? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿No? Al operario le podemos preguntar. Podemos registrar dónde se está haciendo, allá, en tal lugar. ¿Por qué se hace ahí? Bueno, será por las máquinas, por las instalaciones. A veces no hay una respuesta clara y eso ya son señales de que algo no está funcionando bien. La sucesión, ¿no? ¿Cuándo se hace y por qué se hace en ese momento? Ahí es donde ya nos preguntamos y empiezan a surgir ideas, ¿no? Si se puede hacer de manera simultánea o hay alguna manera de hacerlo en otro momento, si realmente corresponde hacerlo ahí. La persona, quién lo hace y por qué lo hace esa persona, ¿no es cierto? A veces esto parece bastante obvio,
pero nos topamos con respuestas muy interesantes, como a veces nos dicen, ¿por qué tú lo estás haciendo? Le dices, ¿no? Y dicen, no, es que bueno, a mí no me corresponde, pero lo hago porque la persona que debería hacerlo por ahí es un renegón, es un gruñón, y nadie le quiere decir nada, mejor yo lo hago, ¿no? Para evitarme problemas. Entonces hay ese tipo de situaciones, o a veces la persona que lo tiene que hacer está haciendo otra actividad. Yo recuerdo en un trabajo donde estaba, pues teníamos un problema de este tipo que era bien interesante. Yo tenía una directora de la unidad donde trabajaba, que era sumamente desordenada, ¿no? Entonces, digamos, te designaba una tarea y se olvidaba y después le designaba a otra persona lo mismo. Y cuando yo iba le decía, pues, directora, ya me ha designado esa tarea, ¿no? Y, cierto, ahora al otro más le he dicho, no, ya ponte a hacer otra cosa. Y ya me designaba otra tarea y generaba pues un enredo así total, ¿no es cierto? Y algo que podía ser simple, pues se complicaba porque no lo hacía la persona que lo tenía que hacer, ¿no? Entonces había una mezcla y yo manejaba un proyecto, pero después terminaba metiéndose otro y después yo terminaba atendiendo el proyecto de otro y todo era un caos total. Y era porque no había una definición clara de quién tenía que hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas se presenta y a veces, como parece algo aceptado, ya no lo analizamos y asumimos que está bien. Entonces, esas cosas tenemos que identificar. Sé que las preguntas de la técnica del interrogatorio eh, parecen demasiado obvias, ¿no? Yo sé que en la vida real, pues si tú vas al operario y le dices, ¿qué estás haciendo? ¿No es cierto? ¿O qué haces? Te va a mirar medio raro, ¿no? Y te va a decir, ¿qué le pasa? ¿No estás viendo? ¿No es cierto? Entonces hay que tener el tacto, ¿no es cierto? No van a preguntar tal cual como está acá, ¿no es cierto? No le va a decir, ¿por qué haces? ¿Y dónde estás haciendo? ¿No es cierto? O sea, ustedes ya pueden tener el tino de poder decir, ¿no? Y formular un poco la pregunta para que no suene pues algo por ahí hasta que le estás queriendo tomar el pelo o molestando, ¿no? Al operario. Entonces tenemos que tener un tino también para preguntar, no preguntamos así de manera textual, ¿no? Pero la idea es averiguar esto. Y posteriormente, una vez que hemos realizado y tenemos claro cómo o se ha llenado estas preguntas preliminares, pasamos a la segunda fase, que vendría a ser las preguntas de fondo. Estas preguntas de fondo, si ustedes las hacen bien, gran parte de sus mejoras van a surgir acá, ¿no? O sea, si ustedes hacen bien las preguntas de fondo, casi automáticamente van a tener ya una serie de alternativas de mejora. ¿En qué sentido? Preguntar para el propósito, ¿qué otra cosa podría hacer y qué debería hacerse? Entonces, muchas veces, ahí es donde las personas van a empezar a dejar salir pues esas ideas que tienen o nos van a decir, mira, la solución es simple, hay que hacer esto, pero sucede esto o el otro, o no hay presupuesto suficiente, o no sabemos operar las máquinas. Y algunos insumos de qué debería hacerse ahí, ¿no es cierto? Entonces uno ya va teniendo claro hacia dónde puede ir apuntando. En el otro lugar podría, y dónde debería hacerse esa operación. Muchas veces se hace en lugares que no corresponden, ¿no es cierto? Ya sea porque el lugar donde corresponde está lleno, está ocupado, se dedica a hacer otra cosa. Entonces, cuando hay desorden, muchas veces ya no se hace en el lugar que debería ser. La sucesión, ¿cuándo podría hacerse y cuándo debería hacerse? Entonces recuerden que nosotros estamos tratando de administrar bien nuestros recursos y hacer las actividades cuando sean necesarias. No hacer por si acaso, no hacer por demás, ¿no es cierto? Sino hacer cuando se necesita. En lo que viene a ser persona, podemos preguntar qué otra persona podría hacerlo y quién debería hacerlo. Son preguntas también muy importantes para asignar adecuadamente al personal. Los medios nos dicen de qué otro modo podría hacerse. Igual es una pregunta muy importante
porque ya nos va a decir de qué otro modo podría hacerse, sin necesidad de que nosotros averigüemos demasiado, porque tomen en cuenta que generalmente cuando hacemos este tipo de estudios, no necesariamente vamos a ser pues totalmente conocedores del proceso o del sistema como tal. Entonces tenemos que apoyarnos en estas entrevistas con los operarios, con los supervisores, con las jefaturas, con los dueños, ¿no es cierto? Porque ellos prácticamente ya saben qué tienen que hacer. Solamente nos dan algunos insumos y con eso ya podemos plantear soluciones. Entonces acá podemos preguntarnos de qué otro modo podría hacerse y cómo debería hacerse. Como les repito, no sería muy útil que nosotros mismos respondamos esto, sino que tendríamos que interactuar con operarios, con supervisores, con propietarios, personas que están más empapadas del proceso, que lo dominan, que conocen bien su rubro, y con todos estos elementos nosotros ya podríamos ser capaces de plantear alternativas de solución. Por eso esta parte es clave, ¿sí? Y de manera muy simple podemos llegar a obtener soluciones creativas de alto impacto. Bien, en cuanto a la lógica que tiene la técnica del interrogatorio, las preguntas de propósito, es decir, ¿qué se hace? ¿Por qué se hace? ¿Qué otra cosa podría hacerse y qué debería hacerse? Están orientadas a eliminar partes innecesarias. Es decir, que cuando planteamos o preguntamos acerca del propósito, lo que estamos buscando es eliminar partes innecesarias, que tú digas, ajá, acá te encontré, esto no debería hacerse, ¿no? Entonces lo eliminamos. Ese es el fin que tiene las preguntas relacionadas al propósito. Las preguntas relacionadas al lugar, sucesión y persona están más orientadas a combinar o ordenar el proceso. Combinar actividades, ¿no es cierto? Poder determinar qué partes por ahí podrían hacer en una sola. Podemos combinar o podemos ordenar nuestro proceso para evitar o ayudar a nuestro cuello de botella, ¿no? Sincronizar, en otras palabras. Y los medios, cuando hacemos las preguntas acerca de los medios, estamos hablando de simplificar las tareas. ¿Sí? Cuando preguntamos de qué otro modo podría hacerse, ya nos van a llover ideas, ¿no? Podríamos utilizar algunas herramientas o podríamos, en vez de transportarlo ahí sufriendo con el peso, podríamos instalar una cinta transportadora, podríamos usar gravedad, en fin, una serie de cuestiones que nos van a ayudar mucho a plantear alternativas de solución. Entonces, estas preguntas de fondo, bueno, en realidad la técnica en su totalidad es muy, muy provechosa para poder plantear alternativas de solución, ¿no es cierto? Y recuerden que esta técnica del interrogatorio, pues está respaldada en nuestros registros. Nosotros no vamos a ir a preguntar a lo loco a todas las estaciones o a todos los operarios. Vamos a concentrarnos en los lugares donde se está presentando el conflicto, donde se está presentando cuellos de botella, las restricciones, las causas raíces que hemos identificado. En esos lugares es donde vamos a aplicar la técnica. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna duda? ¿Todo bien? Laura, ¿está claro? Sí, sí, está claro. Ya, segura, ¿no? Sí, Ya. Adilson, ¿está claro? Sí, todo claro, Inge. Ya, bien. A ver, entonces, el sábado ya nos falta muy, muy poquito para terminar el capítulo. Como ya nos queda poco tiempo, el sábado lo vamos a terminar el capítulo 5, que no creo que nos lleve más de media hora.
inmediatamente vamos a comenzar el capítulo 6. Va a ser, obviamente, una jornada un poco pesadilla de avanzar, ¿no? Cosa de que tenemos el próximo miércoles, si no me equivoco, es el 4 de noviembre, estaríamos dando el primer examen. Y al primer examen va a entrar hasta mapa BCM. ¿Ya? Que creo que con Douglas estamos nomás a la par. Me imagino que esta semana ya va a terminar también con lo que es el mapa BCM. Y estaríamos dando solo la parte práctica, porque como hemos quedado, la parte teórica ya la estamos dando en clases, ¿no? Y el día sábado ustedes ya van a tener su nota de la parte teórica. Hasta ahora, como solo ha habido una pregunta, el mega equipo 1 tiene 45 y el mega equipo 2 tiene 5, ¿no? Así que pueden superar esto y mejorar su nota, ¿no? O sea, ya al miércoles pueden entrar con un colchoncito de nota interesante si estudian. ¿Listo? Bien. Si no hay ninguna consulta más, ahí vamos a quedar y el sábado a las 8:30, por favor, nos veríamos y lean, ¿sí? Lean para que les vaya bien. No tengo ninguna intención de ponerles mala nota, pero si no hay respuesta, no me queda otra, ¿ya? Bien, ahí quedamos. Que estén muy bien. Nos vemos el día sábado. Chao, chao.